I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the It's the power of a god. they do, I'll be right behind you. I am Glad we the ghost of Uchiha. Y hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí os dejo con un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, los dejo con el video. Prólogo. La noche del 10 de octubre, un desastre había ocurrido en Konohagakure. Sin darse cuenta y sin estar preparada, la aldea fue atacada por el Big conocido como Kibi, conocido también como el zorro de 9 colas. Mientras muchos shinobi y kunoichi arriesgaban sus vidas para defender su hogar, el pánico se extendía entre las filas ante la ausencia de su líder, Yondaime Okage. Mientras tanto, en una cámara escondida dentro del monumento Okage, Minato Namikaze estaba en el proceso de ayudar a su esposa con el parto de sus hijos. Minato estaba en pánico, escuchar el sonido de su aldea siendo destruida y sentir los violentos ataques del Kibi por toda la cámara preocupaba al joven Kage. Semanas atrás, Minato había profundizado en encontrar una manera de someter o destruir al Big sin poner en peligro a su esposa. Según informes anteriores que había estudiado y revisado, un Jinchuriki era más vulnerable al dar a luz. Sin embargo, al final Minato no logró encontrar una solución que le gustara. Sellar a la bestia fue la única solución que se le ocurrió, aunque el precio de sellar a la bestia era condenarse a sí mismo y a la bestia ante el Shinigami y sus hijos a llevar una carga tan terrible. Sin embargo, el destino había decidido otra cosa. Tienes suerte, mortal. Contratarme usando el Shikifujin requiere que pierdas tu alma y por extensión, tu vida una vez que se complete el sellado. Sin embargo, sacarte de este plano cuando tu familia aún te requiere, tú que le diste vida a la uno elegido. Por esto, perdonaré el requisito de tomar tu alma, pero tomaré algo querido no solo para ti sino también para aquellos que son preciados para ti como compensación. No olvides a este mortal, dijo siniestramente el Shinigami, sellando el alma, chakra yin y yang del Kibi en 3 de sus 4 hijos, Narumi, Mito y Menma respectivamente. Después de que terminó el sellado y la confrontación con los Shinigami, y se anunció la amenaza del Kibi, Konoha centró su atención en tratar a los heridos del evento y reconstruir lo que se había perdido. Cambio de escena, hospital de Konoha. Será mejor que todos no sean holgazanes. Si siquiera pienso que no lo estás dando todo, te atravesaré la pared. Rugió una hermosa mujer rubia con el cabello recogido en 2 colas, esa mujer era una de los Densetsu no Sannin, Tsunade Senju, mientras irrumpía en el hospital después de revisar a la familia Uzumaki Namikaze. Mirando a su alrededor y notando la falta de atención dirigida hacia ella debido a la atmósfera loca, Tsunade decidió preguntarle a su mano derecha, asistente y discípula, ¿cómo es la situación hasta ahora? Shizune. Rugió Tsunade sin verla por ningún lado. Tsunade-sama. Los heridos se han reducido a la mitad gracias al personal de campo que se ocupa de situaciones fuera del hospital que no eran lo suficientemente graves como para justificar la admisión. Por la cantidad de pacientes y médicos, calculo que estamos casi termino de tratar a los que han sido admitidos, y no he visto más de 7 pacientes ingresados en la última hora. Creo que la mayoría de los shinobi aldeanos que resultaron heridos han sido atendidos. Respondió una mujer bonita pero exhausta con cabello negro hasta los hombros, Shizune, asistente y discípula de Tsunade. Liberando un suspiro de alivio, Tsunade expresó su alivio con la situación ahora estable. Uf, eso es bueno. Me imaginé que habría muchos más heridos que eso, gracias a Dios. Eso significa que todos los heridos están contabilizados, lo que significa que la aldea salió en muy buenas condiciones en comparación con otras aldeas que fueron atacadas por Big. Shizune también compartió un suspiro de alivio con su mentora y recordó a los dos que estaban en medio del ataque. Tsunade-sama. Dijiste que todos los heridos estaban contabilizados, ¿verdad? ¿Qué pasa con Kusina-sama y Minato-sama? Gritó Shizune preocupada, habiéndose olvidado momentáneamente del líder de su aldea y su esposa. Relájate Shizune, están a salvo. Minato tuvo un caso bastante severo de agotamiento de chakra, pero estará bien conociéndolo. Kusina, aparte de los signos típicos del parto, está completamente bien.
incluso después de haber obligado al Kibi a salir, ella todavía está viva y va a estar bien. Estará despierta en no más de 5 horas como máximo, incluso apuesto que lo hará. Tsunade respondió con confianza, tan segura que se ofreció a hacer una apuesta con Shizune, lo que dado su alias como Legendary Suker no fue una declaración pequeña. Los dos compartieron una risa aliviada y feliz al ver el peligro que, no más de 48 horas antes, había pasado. Es decir, hasta que Tsunade asumió que Shizune también se estaba riendo de su extremadamente mala suerte y la persiguió por la enfermería, agitando amenazadoramente su puño en el aire mientras los demás ocupantes y el personal del hospital se reían de buen humor de las payasadas de la chica. Dúo. Cambio de escena. Finca Uzumaki Namikaze. Minato, ¿estás seguro de que estás bien? Usaste el Shikifujin pero no perdiste tu alma como se suponía que sucedería. Un hombre alto, con una melena puntiaguda de cabello blanco con pintura roja en el rostro preguntó preocupado a su discípulo. Este hombre era Jiraiya, uno de los Densetsu no Sannin y mentor de Minato. Sensei, te dije que estoy bien. Mira, puedo hacer todo sin problemas. Necesito ir a ver a Kushi-chan y a mis hijos, así que por favor deja de preocuparte por mí. Minato respondió, creando su legendario Rasengan para enfatizar su punto ante su mentor. Con una señal, Jiraiya le dio una palmada en el hombro a su alumno y lo felicitó por su derrota del Kibi y por el comienzo de su familia. Estoy orgulloso de ti, Minato, has llegado tan lejos incluso sin mi ayuda. No podría haber pedido un mejor estudiante. Dijo Jiraiya, con orgullo evidente en su voz, mientras caminaba con Minato hacia la habitación creada específicamente para sus hijos. Al entrar silenciosamente, encontraron lo que buscaban. Kusina con los brazos llenos de ella, no de sus hijos. Caminando sin decir palabra hacia ella y sentándose, la envolvió a ella y a sus hijos en un abrazo amoroso. Son hermosos, Kushi-chan. Dijo Minato, apoyando su cabeza en la de su esposa. Hundiendo en el abrazo de su marido, Kusina sollozó un poco antes de expresar su más sincero agradecimiento a cualquier entidad que permitió que su familia permaneciera unida, a pesar de lo que parecían probabilidades imposibles. Mina-kun, estamos juntos. Estamos todos juntos. Todos nosotros. No te quitaron el alma y yo sobreviví cuando el Kibi salió a la fuerza. Vamos a poder ver crecer a nuestros hijos. Arriba y tendrán una familia que los amará y cuidará. Susurró Kusina mientras sollozaba en voz baja mientras temblaba un poco, la posibilidad demasiado real de haber perdido a su marido y su vida, dejando a sus hijos solos en el mundo sin nadie que los cuidara, le estaba pasando factura. Acariciando a su esposa y abrazándola más cerca, Minato le aseguró que nada volvería a amenazar con desgarrar a su familia. Durante toda la noche, padres e hijos permanecieron juntos hasta que el sueño se los llevó cuando el agotamiento mental y emocional que los dos habían acumulado finalmente había llegado a su punto máximo. A medida que avanzaba la noche, el mayor de los cuatrillizos se despertó, observando en silencio su entorno, finalmente centró su atención en el techo mientras una voz llegaba a sus oídos. Niño. Niño, ¿puedes oírme? No. Yo soy quien permitió que tu padre sobreviviera a su contrato conmigo, el precio de su alma fue reemplazado por algo que te afectará enormemente. Como el mayor de 4, el niño de profecía, y el niño que cambiará el mundo, se quedará sin el amor de quien debería tenerlo cerca. Ese es el intercambio que hice en lugar del alma de tu padre. Tú que estarás sin amor, sé quien desafiará todos los obstáculos que se te presentarán. No te preocupes, niño, ya que forjarás un camino que cambiará el mundo, y recuerda esto, no cedas al odio que sin duda plagará tu corazón en el futuro. Venir. Una voz escalofriante resonó dentro de su mente, completamente inconsciente de su futuro. El niño miró lentamente alrededor de la habitación antes de volver a dormir, los ecos de esa voz se repetían cada vez más bajo. Un hijo olvidado. Un hijo olvidado. Capítulo 1. Cambio de escena, Konohagakure. 7 años después del ataque de Kibi. En el campo de entrenamiento privado de la finca Uzumaki Namikaze, 5 personas estaban entrenando. Un niño con cabello rubio desgreñado con puntas teñidas de rojo brillante y ojos azul cerúleo profundo, de aproximadamente 4 pies de altura, este era Menma Uzumaki Namikaze, el tercer hijo de la familia Uzumaki Namikaze, quien estaba persiguiendo a su padre Minato, mientras los dos se reían a carcajadas. Los otros 2 niños eran 2 niñas de la misma altura de 4 pies, riéndose y charlando alegremente con su madre Kusina. El segundo hijo de la familia era Mito Uzumaki Namikaze, quien tenía el cabello rojo brillante de su madre que llegaba hasta la mitad de su espalda. Atada en una cola de caballo y los ojos azul cerúleo de su padre.
La otra era la más joven de la familia Uzumaki Namikaze, Narumi Uzumaki Namikaze, quien había heredado el cabello rubio de su padre, que estaba atado en forma de 2 colas con flequillo similar al de su padre enmarcando su rostro y los ojos de color violeta de su madre. La escena ahora era un momento pintoresco de una familia feliz pasando tiempo junta, lo que habría sido cierto si no fuera por el par de ojos azul marino que observaban a su familia participar en otra actividad sin él. Era el mayor de los niños Uzumaki Namikaze, era Naruto Uzumaki Namikaze, tenía un tono rubio más oscuro y ojos de colores más oscuros que su familia. Después de suspirar, regresó a su habitación para terminar su libro, olvidado momentáneamente por la remota posibilidad de que lo invitaran a jugar con su familia. Después de llegar a su habitación, volvió a sentarse en la cama y continuó donde lo dejó, se dejó llevar por el mundo que el libro le ofrecía mientras contemplaba sus interacciones con su familia a lo largo de los años. No va a cambiar, así es. Ha sido así desde que tengo uso de razón, y todavía no sé por qué siempre me dejan fuera cuando hacemos las cosas. Kaa-chan y Tou-san no usaron para ser así, solían incluirme en cosas cuando era más joven, simplemente lo sé, lo desconocido para Naruto y su familia era el contrato que el Shinigami hizo hace tantos años con Minato. En lugar de su alma, le quitó los sentimientos de amor que Minato, Kushina y aquellos cercanos a los Uzumaki Namikaze tenían por Naruto, un intercambio retorcido que cortó los lazos que tenía con sus padres y hermanos y, por extensión, los asociados a ellos. Aunque sus padres no lo descuidaron en términos de vivienda, tuvo que aprender a preparar sus propias comidas y comprar ropa por su cuenta. Lo descuidaron severamente en lo que respecta al amor. Fue olvidado y rechazado a favor de sus hermanos más vocales, Menma en particular se aseguró de que sus padres no le prestaran atención a sí mismo al ser más asertivo y vocal con sus demandas, como cuando se trataba de dónde ir a comer la familia y cosas por el estilo. Esta división no se limitó a Menma, Narumi y Mito se mantuvieron alejados de su hermano mayor como si fuera un extraño, a pesar de que en el pasado solían jugar juntos como hermanos normales, sin embargo, eso dejó de suceder hace años cuando Narumi comenzó a hacerlo. Actuó de manera similar a Menma y Mito lo aisló de cualquier forma de contacto con ella. Por las situaciones en las que ha estado hasta este momento, no pensó que esto terminaría pronto. Dejando caer su cabeza sobre la almohada, Naruto solo podía pensar en lo que le depararía el futuro. Preferiría ser odiado que ignorado por completo, pero al joven le parecía que eso era imposible. Sin embargo, comenzaría su entrenamiento ninja en la academia en otoño, por lo que por ahora el futuro parecía más brillante que el año pasado. Salto de tiempo, 3 años después. Kaa-chan. Tou-san. Todavía no podemos aprender ningún jutsu genial. Menma se quejó mientras balanceaba una hoja en su frente, poco éxito, su mente estaba decidida a aprender algo más genial como el Rasengan de su padre y luego algo tan aburrido como mejorar su control de chakra. Menma Nii, necesitas aprender a concentrarte más si quieres ser un ninja genial como Kaa-chan y Tou-san, ¿verdad, Tou-san? Narumi medio sermoneó a su hermano y medio le preguntó a su padre mientras participaba en el mismo ejercicio que su hermano y su hermana. Sentada junto a Narumi estaba Mito, tratando de concentrarse en su propia hoja a través del alboroto que sus hermanos menores estaban causando si las marcas que comenzaban a hacerse visibles eran un indicador. Menma, Narumi, ¿podrían ustedes dos callarse, por favor? Estoy teniendo problemas para concentrarme ya que ustedes dos están haciendo mucho ruido. Dijo finalmente Mito, liberando su aura Neesan como la llamaban Minato y Kushina. Pero sin inmutarse por el aura de su hermana, los dos comenzaron a discutir sobre quién era mejor para equilibrar su hoja mientras su hermana mayor suspiraba ante la impaciencia de su hermano. Riendo con su esposa, Minato les aseguró a los tres que pronto aprenderían algo nuevo, tan pronto como pudieran controlar mejor su chakra. Mientras que Kushina enumeró las razones por las que necesitaban pulir su control de chakra o de lo contrario serían como ella cuando era un genin, una potencia de chakra sin ninguna forma eficiente de usarlo, lo que parecía haber funcionado. Mientras Mito comenzaba a trabajar más duro, mientras sus hermanos menores se calmaban y comenzaban a concentrarse seriamente con expresiones nerviosas en sus rostros. Mientras sus hijos se calmaban y comenzaban a tomar en serio su entrenamiento, Minato y Kushina dejaron que sus pensamientos fluyeran en torno a los caóticos acontecimientos que habían ocurrido en los últimos años. El intento fallido de secuestro de Kumo contra la hija de su amigo de la familia, Yashiri Yuga, Hinata. Afortunadamente, Minato estaba de camino al complejo de Inuzuka esa noche para recoger a Menma cuando vio al Kumonin cargando un saco y corriendo. Naturalmente, su respuesta fue derribar a Menma, perseguir al shinobi y detenerlo.
Aparentemente, él era parte de un grupo disidente formado por Kumonin, que eran restos de un grupo radical en la época de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, que deseaban desesperadamente el Byakugan. Luego estuvo el fallido golpe de estado orquestado por Uchiha bajo el mismo ninja enmascarado detrás del ataque del Kyuubi hace tantos años. Según los informes posteriores al incidente, los involucrados estaban bajo un genjutsu particularmente poderoso, que distorsionaba sus percepciones sobre el mundo y las cosas que los rodeaban. Gracias a Kushina, Minato, Fugaku, Mikoto y su hijo mayor Itachi, las cosas se arreglaron con algunos heridos, siendo las únicas víctimas del incidente, debido a que Minato y Kushina sellaron los movimientos de los involucrados y a Fugaku, Mikoto e Itachi usando sus Sharingan para interrumpir el genjutsu. Finalmente sus pensamientos volvieron a su familia, es decir, al mayor, que no participaba en el entrenamiento con su hermano. Emociones encontradas se arremolinaban dentro de los dos mientras relataban sus interacciones pasadas o la falta de interacción con él. La confusión y la desesperación comenzaron a llenar sus corazones cuando la razón de por qué estaban tan distantes de su hijo mayor se les escapaba, sin importar cuánto intentaran recordar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué no puedo encontrar una razón por la cual lo he estado ignorando y dejándolo atrás? Agitado y confundido, Minato reflexionó sobre la razón de su comportamiento negligente hacia su hijo. Yo, quiero estar cerca de Naruto, pero por alguna razón no puedo abrirle mi corazón y no puedo evitar sentir que eso pondría a Mito, Menma y Narumi en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Mientras su esposo comenzaba a preguntarse si estaba siendo paranoico o no, Kushina comenzó a pensar en el mayor también. ¿Le he fallado como madre a Naru-chan? No. Yo, simplemente no puedo abrirle mi corazón por alguna razón. Cada vez que intento volver a su vida, se siente como si algo oscuro y frío entra en mi corazón y termino acobardándome. ¿Qué pasó? Kushina comenzó a sentir como si le hubieran puesto una maldición para nunca amar a su hijo mayor, lo cual estaba más cerca de la verdad de lo que ella sabía, aunque la verdad ni ella ni su marido la conocerían hasta dentro de varios años. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una Narumi que parecía bastante molesta. Tousan. Kaa-chan. Menmani está siendo malo y haciendo trampa. Dijo que su hoja estaba equilibrada y cuando miré me quitó la mía de la mano. Luego dijo que ganó por eso. Se quejó entre lágrimas Narumi sosteniendo su hoja en una mano mientras agitaba el otro brazo de manera cómica mientras Menma se defendía rápidamente. No lo hice. Narumi está inventando cosas otra vez, Tousan. Kaa-chan. Pregúntale a Mito Nebe. Ella te dirá que yo no hice nada de eso. ¿Cierto, Mito Nebe? Equilibré mi hoja y cuando le dije a Narumi, el viento sopló justo en ese momento y fue mientras se lo decía, así que pareció como si le hubiera quitado la hoja de la mano, lo cual no hice. Dijo Menma en su defensa, mirando entre lágrimas a su hermana mayor por su apoyo en su reclamo. Sin embargo, eso no fue así esta vez. Tousan, Kaa-chan. Menma lo hizo. Ya sabes cómo se pone cuando está en un concurso, hará cualquier cosa para ganar. Narumi casi pudo equilibrar su hoja cuando Menma hizo eso para poder ganar. Dijo Mito, acariciando a su hermana en la cabeza mientras Menma dejaba caer la suya derrotado y avergonzado. Derrota porque sabía que había perdido la discusión y vergüenza porque sabía que su padre y su madre le darían un sermón. Suspirando para sí mismos, Kushina y Minato se miraron antes de estallar en carcajadas ante las travesuras de sus hijos. Al ver a sus padres reír, Mito, Menma y Narumi no pudieron evitar empezar a reír y reír junto con ellos. Aunque se reían juntos en ese momento, Minato y Kushina no pudieron evitar sentirse culpables de que hubiera un miembro de su familia que había sido olvidado y descuidado. Cambio de escena, bosque desconocido, ubicación desconocida. Al otro lado de la aldea, había un niño de no más de 10 años, trabajando en sus propios ejercicios bajo la supervisión de un individuo que no parecía tener más de 20 años. ¿Cómo estuvo ese sensei? Preguntó el niño, secándose el sudor de la frente con una toalla que le entregó su sensei. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo estás haciendo genial, Naruto. Sin embargo, todavía estás rígido en algunos de tus movimientos. Sabes que para usar mi estilo de taijutsu necesitas tener potencia, fluidez y velocidad. Pero no te preocupes demasiado por eso, ¿vale? Solo tienes 10 años, ¿recuerdas? El sensei de Naruto respondió con un tono de voz relajado. Medía aproximadamente 6 pies de altura, tenía una constitución musculosa pero ágil con cabello corto color cuervo ligeramente levantado con un soporte callejero colgando a un lado y ojos azul eléctrico que tenían un brillo de picardía.
Sin embargo, en lugar de pupilas redondas, parecía de naturaleza reptil. Este joven era un recuerdo de la última guerra mundial shinobi, trabajando como shinobi para la aldea oculta bajo el sol, Taigakure, que deseaba permanecer neutral ante el caos que consumía la tierra, sin tener fuerza militar real debido a ser un rico pueblo agrícola. Conocido durante la guerra como la catástrofe del cielo, debido a su dominio y control antinatural y aterrador sobre el viento, el fuego y los rayos. Ryuei Shirokin había tenido éxito en su misión de proteger Taigakure, asegurando sin darse cuenta su título y página en los libros de bingo de varias aldeas ocultas, debido a que diezmó a numerosos grupos que intentaban apoderarse de Taigakure. Sin embargo, solo unos pocos supervivientes pudieron regresar a sus respectivas fuerzas principales y recordar a qué se habían enfrentado. Según los informes, parecía que se habían enfrentado a un demonio en el cuerpo de un hombre. Aunque la forma correcta de decirlo sería un dragón en el cuerpo de un hombre. Nacido como el único hijo de Tatsuya Shirokin y Ayane Atenko, Ryuei fue entrenado en Taijutsu por su madre y en Kenjutsu por su padre. Aprendió ninjutsu y genjutsu de sus padres y luego firmó el contrato de convocatoria privado de su familia que requería encontrar un compañero que coincidiera con su propio estilo y personalidad. Finalmente, sus padres fallecieron a causa de una enfermedad que, por lo que su madre le había contado, afectó a su familia durante generaciones como efecto secundario del entrenamiento junto a sus compañeros. Ryuei finalmente contrajo el mismo virus dragón por el que habían fallecido sus padres. Sensei, ¿puedo preguntarte algo personal? Está bien si no me respondes. Preguntó tímidamente Naruto, girándose lentamente hacia Ryuei con una expresión algo tímida en su rostro. Jaja, no hay necesidad de ser tímido, Naruto. Soy tu sensei, puedes decirme y preguntarme cualquier cosa. A menos que se trate de mujeres. No tengo idea de lo que pasa dentro de sus cabezas, y por lo que he visto y escuché, es realmente un poco aterrador. Ryuei respondió alegremente, aunque hacia el final de su declaración puso cara de mortificación al admitir su falta de conocimiento sobre las mujeres ante su joven estudiante. Primero poniendo una cara de vergüenza, la cara de Naruto rápidamente se volvió un poco seria con un toque de ira, filtrándose ante la respuesta sin sentido de su sensei sobre él preguntando sobre algo personal. Sensei. No quiero saber nada de eso. Y eso no me importa. Quiero saber por qué no vas a ver a alguien para que te ayude a curarte. Gritó Naruto, finalmente habiéndose cansado de que su sensei no tomara en serio su enfermedad después de haberlo sabido durante tanto tiempo. Borrando la mirada mortificada de su rostro, la expresión de Ryuei cambió de sorpresa a solemne. Ah, ¿eso es lo que querías preguntar, Recuerdo haberte dicho que no podría ser tu sensei por mucho tiempo cuando comencé a entrenarte hace 3 años, supongo que no te habrías olvidado de eso, Bueno Naruto, ¿de verdad quieres saber la razón por la que no tomó en serio mi enfermedad? Mirando a su alumno directamente a los ojos y haciendo su pregunta, vio a su alumno estremecerse antes de asentir lentamente con la cabeza. Dejando que una sonrisa apareciera en su rostro, Ryuei se acercó a su precioso estudiante, le puso la mano en la cabeza y le revolvió el cabello. Naruto inclinó ligeramente la cabeza mientras sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y felicidad. Bueno, Naruto, la razón es que voy a morir sin importar lo que pase, así que ¿para qué molestarte, sabes? Después de escuchar la respuesta de su sensei, la cabeza de Naruto se levantó de inmediato, mirando a su sensei con incredulidad en sus ojos. De la incredulidad, los ojos de Naruto rápidamente cambiaron a ira y confusión. Después de quitarle la mano a su sensei y agarrando su muñeca, Naruto lo miró antes de gritarle a su sensei. ¿Qué quieres decir con para qué molestarse? Vas a morir, Ryu sensei. No actúes como si no pudieras hacer algo para curarte. Necesitas encontrar una cura, sensei. Después de desahogar su enojo por el rechazo de su enfermedad por parte de su sensei, Naruto comenzó a llorar y comenzó a sollozar levemente, susurrando algo que decía mucho sobre los sentimientos en su corazón. No puedes morir, Ryu Nichan. No puedes dejarme solo. No quiero estar contigo otra vez. Odio estar solo. Después de hablar desde su corazón, Naruto estaba llorando y sollozando ante la idea de estar solo en el mundo nuevamente. Ryuei fue quien habló, jugó, elogió, sermoneó y entrenó. Era la figura paterna que siempre había deseado, y ahora Ryuei podría estar en la puerta del Shinigami en cualquier momento. La sola idea de perderlo aterrorizó a Naruto sin fin. Sonriendo solemnemente y una vez más, poniendo su mano sobre la de su alumno, le revolvió el cabello suavemente. Naruto, ¿recuerdas lo que dije hace tantos años cuando te conocí por primera vez? Flashback.
Cambio de escena, lago desconocido. Sentado en la orilla de un pequeño lago, un niño de unos 7 años saltaba rocas solo. Su cabello rubio oscuro ondeando suavemente con la brisa, sus ojos azul marino llenos de tristeza y estaban rojos e hinchados por el llanto, las lágrimas frescas en su rostro. Sus ojos estaban desenfocados, lo que indicaba que su mente estaba en otra parte. Debido a eso, no se dio cuenta de la persona que se había sentado a su lado hasta que vio otra roca que no le pertenecía saltar sobre la superficie del lago. Al girar la cabeza, vio a una persona grande que vestía una capa negra hecha jirones, aunque al principio tuvo miedo, pero se aterrorizó una vez que el individuo encapuchado se giró para mirarlo y vio sus ojos azul eléctrico mirando a los suyos azul marino. Sin embargo, ese miedo desapareció una vez que se dieron la vuelta y saltaron otra roca. La confusión reemplazó al miedo y, tímidamente, Naruto reunió el coraje necesario para pedirle al extraño que lo presentara. Hola, ¿quién eres tú? Naruto logró chillar, tartamudeando un poco cuando el miedo regresó. Volviéndose para mirarlo, el extraño hizo algo que Naruto no esperaba. Ellos, o más bien él, se rieron a juzgar por lo profunda que sonaba la voz. Jaja, me preguntaba cuándo harías algo. Aunque esperaba la vieja rutina de gritar y correr que hacen la mayoría de los niños cuando se enfrentan a un extraño, especialmente si ese extraño da tanto miedo como la gente dice que soy. Riendo después de su respuesta, se quitó la capucha de su capa para revelar un rostro juvenil y una sonrisa enérgica al niño, quien en respuesta le devolvió la sonrisa, aunque con timidez. Mi nombre es Ryuhei Shirokin, pero llámame Ryu. ¿Cómo te llamas? La enérgica sonrisa en el rostro de Ryuhei se convirtió en una sonrisa, y finalmente presentándose pidió la de Naruto a cambio. Sonriendo un poco más, Naruto se presentó y los dos comenzaron a hablar y a preguntarse cosas el uno del otro. Después de escuchar sobre el pasado de Naruto y su relación con su familia, la expresión de Ryuhei se oscureció cuando le dijo a Naruto lo que tenía en mente. Ah, ya veo. Tu familia realmente no te trata como a una familia, Bueno, ¿sabes lo que le diría a ese Naruto? Yo diría que si no te tratan como a tu familia, como se supone que deben hacerlo, entonces olvídate de ellos. Dijo Ryuhei enojado, con rabia ardiendo en sus ojos. Naturalmente, Naruto quedó cautivado y asustado por su expresión. De una persona agradable y divertida a una persona con una mirada aterradora en sus ojos, el drástico 180 de Ryuhei hizo que Naruto se estremeciera levemente, pero aún así logró tartamudear una respuesta. Pero ellos son mi familia, ¿verdad? Se supone que deben amarme y cuidarme. Ryuhei rápidamente perdió su mirada enojada mientras suspiraba, mirando a Naruto nuevamente, sus ojos estaban sobrios, lo que nuevamente sorprendió a Naruto. Si fueran familia Naruto, no me harías esa pregunta, ¿sabes? Se supone que la familia te ama incondicionalmente y se preocupa por ti sin que te lo pidan. Por lo que me has dicho, no lo son. Tu familia. Son solo personas que comparten la misma sangre que tú, eso por sí solo no define a la familia, ¿sabes? Dijo Ryuhei, extendiendo la mano y revolviendo suavemente el cabello de Naruto. Después de que Ryuhei comenzó a revolverle el cabello, Naruto, que nunca había experimentado tal gesto, solo pudo apoyar su cabeza en la mano de Ryuhei. Sollozando levemente, tímidamente preguntó algo que cambiaría su vida. Entonces estoy solo. Siempre he estado solo. Entonces, ¿voy a estar solo para siempre, Ryu? Mirando hacia arriba con ojos llorosos, Naruto encontró a Ryuhei dándole una cálida sonrisa llena y los ojos llenos de lo que veía en sus padres cada vez que sus hermanos estaban con ellos. Amor y compasión. No hay manera de que estés solo, ¿sabes? Estoy aquí. Nunca he podido tener hermanos ni alguna vez voy a tener hijos, ¿sabes? Si la gente se enterara de su conexión con Evans Catástrofe, serían perseguidos por el resto de sus vidas solo por estar relacionados conmigo. Pero te preguntaré, Naruto, y no tienes que estar de acuerdo ni responderme, pero ¿qué tal si te conviertes en mi hermano pequeño? Preguntó Ryuhei casi tímidamente, si la ligera capa rosada en sus mejillas era algún indicio. Levantando la cabeza, Naruto miró a Ryuhei con una incredulidad casi cómica en sus ojos, pero más que eso, también estaban llenos de esperanza. Espero que lo que Ryuhei estaba diciendo no fuera una mentira retorcida, sino una oferta real de convertirse en parte de una familia. Lanzándose hacia el joven, Naruto rodeó a Ryuhei con sus brazos y enterró su rostro en su pecho. ¿Realmente me dejarás ser tu hermano pequeño? ¿Vas a ser mi hermano mayor pero no me cuidarás y me dejarás atrás?
Naruto murmuró con una gran duda en su voz temblorosa antes de preguntar algo que hizo que Ryūnei se estremeciera levemente pero se recuperara rápidamente. ¿Siempre estarás conmigo y cuidarás de mí? Ryūnei-chan. Envolviendo lentamente sus brazos alrededor de Naruto, Ryūei levantó una mano para alborotar el cabello de Naruto suavemente. Si me vas a preguntar así, ¿cómo puedo decir que no? Apretando ligeramente el abrazo sobre su nuevo Otouto, hermano pequeño, respondió con una voz suave que calmó todas las dudas que Naruto tenía sobre su nuevo Aniki. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, Naruto. Incluso si no estoy aquí físicamente, siempre estaré contigo en tu corazón, siempre y cuando no te olvides de mí. Sollozando un poco antes de levantar la cabeza, Naruto, por primera vez en varios años, finalmente reveló una sonrisa desgarradora. Gracias Ryūnei-chan. Gracias por querer a alguien como yo. Después de ver la sonrisa de su Otouto, Ryūei solo pudo devolverle la sonrisa antes de abrazar a Naruto nuevamente. Y gracias Naruto, por querer ser parte de mi familia. Siempre te estaré observando y haré todo lo posible para hacerte feliz y protegerte. Lo prometo. Después de lo cual Naruto miró hacia arriba y, a través de ojos llorosos pero felices, respondió con una sonrisa tan brillante que el sol parecía opaco en comparación. Ya lo has hecho, Ryūnei-chan. Fin del flashback. Sollozando y asintiendo con la cabeza, Naruto miró a Ryūei y repitió las palabras que le dijo hace tantos años después de que formaron su vínculo como hermanos. Dijiste que siempre me cuidarías y que siempre tratarías de protegerme y hacerme feliz. Después de repetir las palabras de su hermano mayor, Naruto recibió otra ronda de revuelo de parte de Ryūei. Así es, así que no estés triste, ¿vale? Siempre estaré en tu corazón siempre y cuando nunca te olvides de mí y de los momentos en los que reímos, lloramos y disfrutamos el uno con el otro, ¿vale? Y aquí tengo algo. Para ti. Un regalo de aniversario, han pasado 3 años desde que nos hicimos esa promesa, ¿recuerdas? Dijo Ryūei en un tono feliz, entregándole a Naruto un simple pergamino en blanco y negro. Mirando a su hermano y luego alcanzando tímidamente el pergamino, Naruto lo miró antes de expresar su curiosidad. Ryūei, ¿qué hay aquí? Parece un pergamino normal, ¿es otro pergamino para historia o ejercicios de entrenamiento? Sí, ese pergamino contiene todo lo que he recopilado a lo largo de los años, incluidos los pergaminos de mi familia, varias armas, incluidas las mías, y otras cosas que tendrás que descubrir tú mismo. Antes de darle una sonrisa a su hermano y darle unas palmaditas en la cabeza. Pero oye, lo guardaremos para la próxima vez, ¿vale? Vuelve a casa y lo recogeremos la próxima vez, ¿vale? Secándose el resto de sus lágrimas, Naruto le devolvió la sonrisa a su hermano antes de darle un abrazo que fue devuelto 10 veces mayor. Mientras se dirigía a casa para pasar la noche, Naruto sintió que algo dentro de su corazón le insistía para que se quedara con su hermano sin importar lo que dijera, pero supuso que era por la conversación que habían tenido antes. Su hermano nunca lo dejaría, especialmente después de hablar de su posible muerte, ¿verdad? Al día siguiente, Ryūei nunca apareció. Un hijo olvidado. Lista de jutsus. Rasengan, esfera en espiral. Ninjutsu de rango A. Gracias por leer, chicos. Deja un comentario y dime qué piensas de mi escritura y mi historia hasta ahora. Bien. En cuanto a cómo se ven algunos personajes, me cuesta imaginarlos a menos que tengan una descripción sólida, lo cual es algo que no puedo hacer en absoluto. Les daré como los imaginé con los cambios. En la historia, Mito se basará en Ayane de Dragon's Ryoten. Menma está basado en Naruto de Naruto. Narumi se basa en la forma Sexy Jutsu de Naruto de Naruto. Naruto está basado en Cloud Strife de Final Fantasy. Ryūei está basado en Sackfer de Final Fantasy. Cambio de escena, plano espiritual, dentro del vacío del plano espiritual, 2 seres de poder inconmensurable estaban discutiendo un tema surgido después de 10 años de espera. El primero parecía un hombre alto, en forma, de aspecto enfermizo pero apuesto, con cabello blanco como la nieve. En contraste con su apariencia de hace 10 años, se parecía más a un humano que a la deidad que la mayoría lo ve. Este ser era conocido como Shinigami, aquel que reina sobre aquellos que han muerto, guiándolos hacia sus respectivos caminos en el más allá. La segunda era una mujer hermosa y curvilínea con cabello largo tan negro como el cielo nocturno. Era conocida como la diosa de la creación y la vida, y se parecía a lo que la mayoría pensaría que sería el dador de vida. En contraste con su estatus como deidad, actuaban más bien como humanos al comparar lo que estaban haciendo ahora con sus deberes piadosos. Shinigami estaba postrado frente a su hermana menor, Imoto, mientras lloraba cómicamente mientras suplicaba piedad.
De pie frente a él, golpeando con el pie y moviendo las cejas con irritación, estaba una Kami muy enojada. Shinigami juró que podía verse detrás de ella con ojos compasivos dirigidos hacia sí mismo, ya que definitivamente iría allí después de que ella terminara con él. Bueno. ¿Qué tienes que decir de ti mismo, Aniki? Kami habló en un tono de voz dulce como un almíbar, una sonrisa demoníaca en su rostro con los ojos cerrados, sus cejas todavía temblando con irritación. Después de enterarse de su plan maestro para sacar al hijo de la profecía de los apegos terrenales para evitar que un lado gane ventaja debido a ganarse su corazón. Sin embargo, eliminó los apegos que se suponía residían dentro de su jurisdicción, se ocupó de los que estaban muertos y necesitaban pasar al después, no de los que aún estaban vivos. Lo siento, Kami-chan. Solo estaba tratando de asegurarme de que el estado del mundo físico se mantuviera en equilibrio. No estaba pensando con claridad. Tener que lidiar con las almas y el nacimiento del hijo de la profecía fue estresante y no quería tener que lidiar con más almas más adelante si un lado obtuviera la ventaja. Perdóname. Por favor. Rogándole a Suimouto misericordia para su alma, Shinigami suplicó dando sus razones para usurpar su control sobre un tema que pertenecía al dominio de Suimouto. Suspirando, Kami detuvo el golpeteo de su pie y su frente dejó de temblar. Pasándose las manos por la cara, solo pudo gemir ante las complicaciones que le causaba su idiota Aniki. No solo interfirió con la vida, sino que probablemente arruinó a una familia porque quería escatimar en trabajo en el futuro. Al abrir los ojos y revelar sus llamativos ojos verde esmeralda, miró a su hermano. Idiota. ¿Sabes cuánto te equivocaste? Podrías haber destruido una familia debido a tu pereza. Eres un idiota. ¿Por qué tengo que lidiar con un hermano tan vago, desconsiderado, descuidado y tonto como tú? Kami rugió, agarrando a Shinigami por el cuello de su kimono y sacudiéndolo violentamente mientras enojado lo sermoneaba sobre el uso de atajos para reducir su tiempo en el trabajo. Después de terminar de sermonear a su hermano, lo dejó, jadeando tratando de recuperar el aliento después de su enojado sermón. Tumbado en el suelo con sus ojos normalmente de onix reemplazados por remolinos, Shinigami solo podía agradecer a cualquier otro dios que lo hubiera salvado de la ira de Suimouto. Luego de recuperar su concisión y compostura, le explicó la situación del niño de la profecía a su hermana junto con lo que había sucedido en su vida. Naturalmente, fue golpeado brutalmente, debido a sus habilidades regenerativas ligadas a su condición de dios, Suimouto no se detiene. Después de la paliza, su hermana lo miró con ojos todavía enojados pero ahora serios. Al ver la mirada en los ojos de su hermana, Shinigami rápidamente también se puso serio. Aniki, ¿cómo sabes que un lado no obtendrá la ventaja? Según tus informes, él ya no se preocupa por su familia y, por extensión, por la aldea en la que residen debido a su negligencia e ignorancia de su existencia. ¿Qué pasa? ¿Decir que no nos volveremos contra ellos si otra aldea o poder lo tienta con la oferta de poder, riqueza o familia? Un niño no es capaz de pensar racionalmente con su mente como la mayoría de sus. La lógica y la razón surgen de sus emociones. Él podría ser inestable y eso podría causar un desequilibrio. Sabes que solo porque puedas observarlo no significa que conozcas el funcionamiento interno de su psique. Declaró Kami, sin confiar en que su hermano supiera lo que estaba haciendo o incluso lo que estaba pensando. Quitar el amor de una familia era un acto retorcido en sí mismo, pero luego quitar la esperanza de sentir amor alguna vez del lugar en el que estaba creciendo, eso fue lo más retorcido que su hermano había hecho jamás. Mirando a su hermana directamente a los ojos, Shinigami no se inmutó como lo haría normalmente ante su mirada. Kami-chan. Sé que he cometido muchos errores en la eternidad, desde que nos conocemos y me refiero a muchos errores. Pero esto no es un error. Sé que eliminé los sentimientos de amor de la familia y del pueblo de ese niño, y sé que lo que me estás diciendo es cierto, pero lo que no te he dicho todavía son los últimos datos de mi informe sobre quien ha acogido a ese niño bajo su cuidado. Ala. Al final de esa declaración, Kami perdió su mirada y sus ojos se abrieron por un minuto. ¿Qué? No me digas que una sola persona se ha asegurado la lealtad del hijo de la profecía. Gritó Kami, temiendo por el estado del plano físico si un individuo corrupto hubiera logrado poner al niño de la profecía bajo su control. Pero sus preocupaciones se desvanecieron cuando su hermano sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa adornando sus rasgos. No hay necesidad de preocuparse, mi querido Imouto, el que posiblemente aseguró la única posición dentro del corazón de ese niño ha fallecido.
Ante su declaración, los ojos de Kami se abrieron considerablemente. Preocupación y miedo evidentes en su voz, Kami no pudo evitar gritarle su pregunta a su hermano. No me digas que ahora es inestable. No hay manera de que un niño permanezca cuerdo si le arrebatan la única fuente de amor. Pero nuevamente, se encontró con la misma sonrisa de antes. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieras groseramente, Kami-chan, Kami tuvo la decencia de sonrojarse por sus acciones. Aquel que ha demostrado ese amor infantil también hizo saber que pasaría al más allá antes de que llegara su momento. Ese acto por sí solo probablemente consolidará el hecho de que el hijo de la profecía permanecerá neutral en el plano físico. Aunque su corazón se congelará, no desahogará su ira y odio en el mundo. Después de todo, fue criado por uno de los Shirokin, y sabes que ellos fueron los que siempre lograron endurecer sus corazones en momentos de gran dolor y odio. Sin duda continuará con ese ideal, ya que por lo que he visto, se preocupaba mucho por esa persona. Ahora, poco a poco iré quitando la maldición, que en 3 años se levantará por completo, en la que los genin de la aldea. El examen comenzará. Al hacer eso, se asegurará de que no forme vínculos permanentes con nadie dentro de la aldea y que su vínculo con quien le mostró amor se consolide dentro de su corazón, lo que asegurará su neutralidad en el plano físico. Pareciendo un poco confundida, Kami decidió expresar su confusión ya que no entendía por qué él permanecería neutral después de todo lo que posiblemente sucedería en el futuro. Espera, Aniki, ¿por qué permanecería neutral? ¿La gente que lo ignora después de haber experimentado el amor no hará que los odie más? Especialmente si su familia continúa amándose y continúa dejándolo a un lado, o si sus hermanos o otros lo acosan y lo hostilizan debido a que es un marginado social de la aldea. Pero una vez más su hermano la tranquilizó con una sonrisa. No te preocupes, Kami-chan. Él no cederá a ese odio, fue criado por su hermano para tener un corazón fuerte y robusto que pueda soportar uno débil que cedería al odio. Te lo aseguro. Tú en mi condición de quien reina sobre la muerte y como tu hermano mayor que no cederá ante el odio que tiene el plano físico. Confía en tu Aniki de vez en cuando, ¿vale? Dijo Shinigami con confianza, mirando a su hermana con la confianza irradiando en sus ojos. La confianza de su hermano finalmente la convenció y aceptó su plan. Está bien, Aniki, confiaré en ti. Simplemente no vuelvas a hacer este tipo de cosas sin consultarme primero, ¿vale? Kami le dijo tímidamente a su hermano. Riéndose, envolvió su brazo alrededor del cuello de su hermana y tiró de ella para alborotarle el cabello mientras Kami se ponía rojo brillante con la repentina muestra de afecto. Sin embargo, su feliz momento de unión con su hermano quedó arruinado. Ve, Kami-chan. ¿Por qué estás tan rojo? No me digas que te estás enfermando. Los dioses no pueden enfermarse, ¿verdad? Su ceja comenzó a temblar cuando su hermano inmediatamente comenzó a enloquecer porque los dioses contraían enfermedades mortales, hasta que finalmente estalló. Sonrojándose de ira, Kami pateó a su hermano donde el sol espiritual no brilla, luego resopló y se alejó mientras su hermano colapsaba en el suelo retorciéndose en agonía agarrando sus bendiciones. HMPH, todos los hombres son estúpidos humanos o dioses, vaca Aniki, Kami dijo enojada la primera parte pero murmuró la última parte, su rostro todavía ligeramente rojo por la ira y la vergüenza. Salto de tiempo, 3 años después. Cambio de escena, Academia Konoha. La Academia de Konoha, un lugar para que los niños se preparen para la carrera de Shinobi Kunoichi para proteger y servir a su aldea. En el salón de clases dirigido por Chinin Iruka Omino y Mizuki estaban la próxima generación de ninjas potenciales que se unirían bajo la voluntad de fuego. En esta clase en particular se encontraban los estudiantes más notables de la academia. Sentado en la primera fila estaba Menma Uzumaki Namikaze con su mejor amigo Kiba Inuzuka, hijo del jefe del clan Inuzuka. Junto a ellos estaban las hermanas de Menma, Mito y Narumi Uzumaki Namikaze con sus mejores amigos Yakumo Kurama y Hinata Yuga. Junto a ellos estaban los gemelos Uchiha, Sasuke y Satsuki, con sus habituales ceños fruncidos presentes. Detrás de ellos, en la segunda fila, estaban los mejores amigos Shikamaru Nara y Choji Akimichi, hijos de los jefes de los clanes Nara y Akimichi respectivamente. Junto a ellos se sentaba Nino Yamanaka, hija del clan Yamanaka y Sakura Haruno, hija de una reconocida familia civil. Mejores amigos y rivales enamorados por el cariño de 2 de los chicos más populares de la clase. Finalmente en la última fila de la sala se sentaron los individuos más tranquilos de la clase. Shino Aburame, hijo del jefe del clan Aburame. En una isla al lado de Shino se encontraba Sai, un individuo tranquilo y artístico sin familia conocida.
Por último, junto a la ventana de atrás estaba sentado Naruto Uzumaki Namikaze, el mayor de los hermanos Uzumaki Namikaze y el más distante. Mientras Iruka y Mizuki pasaban lista antes de prepararse para los exámenes Genin, todos se calmaron, algunos nerviosos y otros emocionados por el comienzo del examen. El examen constaba de varias partes. Una parte escrita que cubría los conceptos básicos de historia y táctica. Una parte física que consistía en sparring de taijutsu con un instructor y el uso de kunai y shuriken. Y, por último, una parte de ninjutsu que puso a prueba la competencia en el uso de la Academia 3, siendo los 3, Enge no Jutsu, Bunshin no Jutsu y Kawarimi no Jutsu. Todo lo cual era necesario utilizar con éxito para que un estudiante de la Academia aprobara. Sin embargo, había un crédito extra o una oportunidad de reemplazo en la que si el estudiante realizaba un jutsu fuera de esos 3, que reemplazaría el que no había logrado o agregaría puntos extra a su examen, lo que podría ser la diferencia entre convertirse en novato del año. Al ver las miradas de aprensión y emoción en los rostros de sus alumnos, Iruka no pudo evitar sonreír y comenzar formalmente los exámenes. Muy bien, sé que muchos de ustedes están nerviosos y emocionados, así que comencemos. Después de lo cual, comenzaron a llamar a los estudiantes para realizar la prueba. En general, todos los estudiantes de esta clase aprobaron y muchos superaron el punto de referencia necesario, lo que convirtió a Iruka en un maestro orgulloso. Sin embargo, cuando se trataba del mayor de los Uzumaki Namikaze, no pudo evitar sentirse un poco culpable al ver lo atrasado que estaba en comparación con sus otros estudiantes. Sabía sobre el estigma que tenía Naruto, siendo el hijo mayor del clan pero el más débil. Iruka sabía que debería haber tratado de ayudar más a su estudiante pero no pudo por alguna razón, lo culpó al hecho de que probablemente habría sido visto como favoritismo y no quería eso, pero mirando hacia atrás, probablemente hubiera sido lo correcto, a pesar de lo que la gente hubiera dicho. Naruto probablemente estaba empatado a muerte el último año, junto a los niños que no tomaban en serio convertirse en ninja. Se las arregló para pasar por los pelos en los exámenes físicos y escritos, obteniendo generalmente un punto por encima del umbral de reprobación y consiguiendo su kunai y shuriken 1 por encima de la cantidad necesaria para aprobar. Algo en esos resultados le pareció extraño a Iruka, pero lo descartó como mera coincidencia. Volviendo al presente, Iruka se encontró mirando los ojos azul marino del mismo estudiante en el que estaba pensando. No importa cuántas veces lo viera, la falta de vida que debería haber en los ojos de un estudiante, no en los ojos de un niño, era inexistente en los suyos. Los ojos de Naruto estaban apagados y no tenían el brillo o la chispa que tenían otros niños de su edad, más bien sus ojos parecían neutrales al mundo. Pero rápidamente recuperó la concentración y continuó con el examen. Sonriendo ampliamente, Iruka le entregó a Naruto su diadema con una felicitación en la mano. Felicitaciones, Naruto. Sé que tendrás éxito en el campo. Sin embargo, en lugar de una sonrisa o un abrazo, recibió una mirada en blanco, una pequeña reverencia y un silencioso gracias antes de que su alumno abandonara la academia hacia casa. Siento que vas a convertirte en un gran shinobi, Naruto. Lamento no haber podido apoyarte durante tus estudios aquí, pero definitivamente intentaré ayudarte. Mirando la forma en retirada de su estudiante, Iruka expresó sus pensamientos finales, antes de llamar a la siguiente persona en la fila para la prueba. Cambio de escena, fuera de la academia. Después de recibir su diadema, Naruto se la guardó en el bolsillo antes de emprender el camino a casa. Los últimos años desde que pasó su Aniki fueron difíciles, no por el trato que recibió de la gente de su aldea, sino por el pergamino que recibió de él. Mirando hacia atrás, cuando estaba lidiando con la muerte de Ryunei, actuaba como un mocoso mimado al que le quitaron su juguete favorito, arremetía enojado contra cualquiera y odiaba al mundo por quitarle a la única persona que se preocupaba por él en el mundo. Pero todo eso cambió una vez que miró dentro del pergamino que su hermano le había dejado. Inicio de flashback, hace 2 años y medio. Acurrucado en la misma costa en la que estaban él y su hermano cuando se conocieron, Naruto todavía no podía superar el hecho de que su hermano se había ido, incluso después de medio año de duelo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tienen que quitar algo? Primero fue el amor de mi familia y ahora Ryuun-chan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Naruto se estaba volviendo cada vez más enojado y odioso con este mundo que se llevó a la única persona que se preocupaba por él, y estaba a punto de hacer algo lamentable hasta que un pergamino se cayó de su mochila mientras se levantaba. Mirando hacia abajo, inmediatamente lo reconoció como el último regalo que había recibido tanto de su hermano como de alguien en los últimos años.
Lo había olvidado, nunca lo había abierto después de descubrir que nunca volvería a ver a su hermano. Sosteniendo el pergamino con cuidado, lo desenredó y vio un sello. Al reconocerlo como un simple sello de almacenamiento, liberó lo que había dentro, que era una nota. Al leerlo de nuevo, Naruto comenzó a llorar, apretando ligeramente su agarre y, por extensión, arrugando un poco la nota. Naruto, si estás leyendo esto entonces probablemente sepas que ya no estaré contigo. Lo siento mucho, Naruto. Lamento no poder verte. Te gradúas de la academia, lamento no poder celebrar más tus cumpleaños contigo, lamento no poder avergonzarte en una cita con tu novia, lamento no poder avergonzarte en una cita con tu novia, lamento haberte graduado. Soy un hermano tan horrible. Sé que probablemente nunca me perdonarás por dejarte atrás, pero debes saber esto, debes saber que siempre estaré cuidándote. Incluso ahora, te estoy cuidando. Lo sé. Tu malestar, dolor, enojo, tristeza y cientos de cosas más, pero nunca cedas ante ninguna de esas emociones negativas, solo conducen al dolor y más odio. Sé que eres más fuerte que eso, soy yo quien entrenaste, ¿te acuerdas? Naruto, dentro de este papel está lo que te prometí ese día. Contiene un pergamino grande que solo se puede abrir untándole sangre con un poco de chakra y contiene todo lo que dije. Tiene los ahorros de toda mi vida, hasta el último yo sellado en su interior. Las técnicas y secretos de mi familia, mis propias técnicas y secretos, las armas que he coleccionado y mis propias espadas. También contiene toda mi investigación sobre información sobre diversas cosas en el mundo que espero que nunca le reveles a nadie más. Además, también contiene el contrato de invocación de mi familia. Una vez que tengas edad suficiente, fírmalo y serás convocado de forma inversa a la montaña de las 1000 espadas, el hogar de los dragones. Sí, Naruto, los mismos dragones de los que te conté historias. Una vez allí, no tengas miedo, todos actúan como malos, grandes y aterradores, pero una vez que superas sus escalas, todos son muy amables y leales. Pregunta por mi compañero Ho y dile que eres mi hermano pequeño y él te defenderá y responderá. Después de que todo esté resuelto, busque una pareja que lo felicite y con quien pueda vincularse. Lo sabrás cuando los encuentres, créeme. Naruto, recuerda que no importa lo que digan, eres la persona más fuerte y amable que he conocido y tuve el placer de llamar Miyotouto. No cedas ante el odio que azota esta tierra, elévate sobre ella y demuestra que tienes sangre de dragón corriendo por tus venas. He hecho un programa de entrenamiento de Tai, Nin, Gen, Ken, Kin y un poco de Fuinjutsu para ti durante los próximos años junto con el entrenamiento de los mayores, hasta que cumplas 18 años y sé que podrás seguirlo y beneficiarte de él, después de eso estoy seguro de que ya habrás dominado todo lo que tengo para enseñarte. Por último, busque a alguien con quien pueda identificarse y conocerlo. Encuentra a alguien en quien puedas confiar sin razón y, si es posible, encuentra la felicidad con alguien, Naruto. Sé que me harás sentir orgulloso y que te convertirás en un gran shinobi. Así que hasta que nos volvamos a encontrar en el más allá, Naruto, recuerda que te amo y que siempre estaré cuidándote. Al final de la carta, Naruto estaba sollozando ruidosamente, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. Después de sollozar durante más de media hora, Naruto se prometió a sí mismo que seguiría lo que su hermano le pedía que hiciera, que entrenaría y, con suerte, encontraría la felicidad. Pero en lo que respecta a Naruto, volverse fuerte era la principal prioridad en su lista. Lo primero que hizo fue cortarse el pulgar, untar el sello con su sangre y comenzar a entrenar. Ryu Nichan. Me volveré fuerte, así que una vez que nos volvamos a encontrar, podré estar a tu lado como tu hermano. Fin del flashback. Suspirando para sí mismo, solo podía estar avergonzado de haber actuado como lo hizo, su compañero se sentiría mortificado si alguna vez se enterara. Pero una vez que superó la muerte de Ryunei, comenzó a notar cosas que comenzaron a ponerlo muy nervioso. En los últimos 2 años, empezó a notar que la gente empezaba a prestarle más atención. Originalmente comenzó con gente mirándolo a él, en lugar de a través de él. Eso hubiera estado bien, ya que él realmente no quería tener nada que ver con la gente ya que su único objetivo era seguir su programa de entrenamiento, sin embargo el año pasado fue cuando llegó el punto en que comenzaron a hablar con él. Originalmente quería ignorarlos como lo habían hecho con él, pero recuerda que su hermano le pidió que estuviera por encima del odio y hacer eso sin duda causaría que la gente lo odiara, por lo que se conformó con dar respuestas rápidas que funcionaron durante bastante tiempo. Eso fue hasta que su familia comenzó a intentar hablar con él. Menma era la misma persona arrogante y desagradable que Naruto recordaba que era.
Mito y Narumi actuaron como si nada se hubiera interpuesto entre ellos, hablándole de una manera demasiado familiar que lo irritaba muchísimo, y sus padres eran los peores. Intentaron mimarlo como a un niño, llegaron algunos años tarde para eso porque ya era autosuficiente cuando Ryuei lo había adoptado como su hermano menor. La cosa empeoró cuando intentaron incluirlo en sus sesiones de entrenamiento, de las cuales él siempre se saltaba, ya que, en su opinión, sus años de entrenamiento estaban detrás de los suyos. Aunque quería desesperadamente atacarlos y exigirles la razón por la que de repente actuaban como si él siempre hubiera existido, sabía que sería una pérdida de tiempo. Al final, los trataba como trataba a todos los demás, distante y sin ningún tipo de apego. Pero poco a poco, las palabras de Ryuei de no ceder al odio y encontrar la felicidad en su vida estaban empezando a surtir efecto en él. Si bien sabía que no amaría a su familia, tampoco los odiaría, al menos no hasta que hicieran algo para ganarse a uno u otro. Sus pensamientos se rompieron cuando vio a las mismas personas en las que estaba pensando, su familia charlando alegremente con otras familias sobre sus hijos. Cerrando los ojos e ignorando lo que sucedía a su alrededor, continuó su camino a casa, hasta que alguien puso su mano sobre su hombro. Ni siquiera necesitó abrir los ojos para saber que pertenecía a su padre Minato. Abrió un ojo, miró a su padre con la misma mirada apagada y le preguntó por qué lo detuvieron. ¿Hay alguna razón por la que me estás deteniendo?, preguntó Naruto, su voz tranquila sin una pizca de calidez o familiaridad. Minato había visto a su hijo mayor salir solo del salón de clases, sin esperar a que sus hermanos terminaran. Decidiendo que podría ayudar a reparar la relación que tenían, detuvo a su hijo. Sin embargo, aunque esperaba el tono de voz y la mirada que le dio su hijo, todavía le dolía mucho. En el transcurso de los últimos 2 años, Minato había comenzado a notar que ya no sentía la inquietud que solía sentir cuando veía a Naruto. Antes, sentía lo mismo que sentía cuando un extraño interactuaba con su familia, pero poco a poco eso comenzó a cambiar. Al principio sospechaba, pero a medida que pasó el tiempo, la sensación de inquietud desapareció por completo y fue reemplazada por el anhelo de volver a conectarse con su hijo. Sin embargo, su plan de volver a conectar a Naruto con la familia fracasó estrepitosamente. Evitó hablar con cualquiera de ellos por más de una oración, 2 si tenían suerte, y cuando habló lo hizo con una manera demasiado formal, su voz tranquila y sin una pizca de calidez, ni siquiera llamándolo Tousan. Y Kusina Kaa-san nunca más. Era como hablar con un extraño al que acababa de conocer. Sin embargo, Minato no se desanimó, estaba decidido a volver a conectar el vínculo que todos alguna vez tuvieron. Quería preguntarte por qué te vas ya, ¿no vas a esperar a que tus hermanos terminen Naruto?, preguntó Minato en un tono de voz suave, una voz a la que Naruto había estado expuesto personalmente recientemente, y lo puso nervioso un poco escucharla de alguien que no fuera Ryuei. Sin embargo, Naruto respondió: lo siento, Minato-san, pero preferiría no esperarlos. Por favor, discúlpeme. Aunque cuando se giró para irse, se encontró con un misil pelirrojo, su madre Kusina. Kusina, al igual que Minato, perdió la aprensión que solía tener cuando veía e interactuaba con Naruto y estaba haciendo todo lo posible para intentar que su hijo volviera a la familia. Aunque recibió el mismo trato que su marido y todos los demás por esa manera. Naru-chan. Felicitaciones por aprobar tus exámenes Genin. ¿A dónde ibas? Vas a esperar a que tus hermanos terminen, ¿verdad? Kusina soltó a Naruto de su abrazo y le preguntó de manera confundida. Luego miró a Minato y lo vio negar con la cabeza, lo que la hizo fruncir el ceño. Naru-chan, debes esperar a tus hermanos, ¿sabes? Es solo de buena educación ya que son tu familia. Kusina regañó a Naruto, sin embargo, él solo la miró con los mismos ojos azul marino en blanco antes de replicar. Kusina-san, sabes que nunca antes me habían hecho esperar. ¿Por qué debería esperar yo esperarlos cuando no me han mostrado la misma cortesía? Naruto cuestionó, y Kusina hizo una mueca ante este rechazo de llamarla Kaa-kan, pero le restó importancia, aunque se encontró incapaz de responder a su pregunta. Tenía razón en su afirmación, ella nunca hizo que ninguno de sus otros hijos esperara a su hermano mayor, pero esto solo sirvió para alimentar su deseo de unir a su familia de una vez por todas. Naru-chan, sé que no estamos en los mejores términos como familia. Sé que durante mucho tiempo hemos sido muy malos padres y tus hermanos tampoco han sido los mejores. Pero somos familia, ya sabes, y la familia necesita cuidarse unos a otros y mantenerse unidos.
Kusina habló en un tono suave, mirando a su mayor a los ojos. Una vez que Kusina dijo esas palabras, la mente de Naruto volvió a los recuerdos que compartió con Ryunei, luego a las palabras que le había contado sobre lo que era una familia real. Se supone que la familia debe amarte incondicionalmente y cuidar de ti sin que te lo pidan. Por lo que me has dicho, no son tu familia. Son solo personas que comparten la misma sangre que tú, solo eso. No define la familia, ¿sabes? Saliendo de su breve paseo por sus recuerdos, pensó que sería menos complicado si simplemente aceptara su petición. Cruzándose de brazos, Naruto se volvió hacia la academia esperando que emergieran sus hermanos. Ver a su hijo mayor escuchar su solicitud y aceptarla hizo que Minato y Kusina se sintieran más felices si las sonrisas coincidentes en sus rostros fueran una indicación. Sabían que tendrían un camino largo y difícil para reconstruir la relación con su hijo, pero se lo debían a él. La culpa y la vergüenza que plagaban sus corazones eran insondables al ver cómo el mayor era prácticamente un extraño en su propia familia desgarraba sus corazones, y sabían que era su culpa y solo de ellos. Durante los últimos 2 años, los sentimientos que siempre debieron haber tenido por él lentamente comenzaron a aflorar por primera vez en sus vidas, eso solo los confundió y asustó. Desde ver a su hijo mayor como un extraño y una amenaza potencial para la seguridad de su familia hasta verlo como lo que realmente era, como su hijo mayor a quien aman y cuidan, los desconcertó muchísimo. Pero después de tener una conversación sincera, Minato y Kusina habían prometido volver a conectar a su hijo mayor y darle el amor que se merecía y más. Pronto, los dos salieron de sus pensamientos ya que eran los signos reveladores de su hija menor si sus gritos de Tousan y Kaap-chan eran una indicación. El día de Narumi no podría haber sido mejor, acababa de aprobar sus exámenes Genin y se convirtió en una de las principales contendientes para Kunoichi del año y novato del año junto con sus hermanos y hermana. Sin embargo, había una cosa que la entristecía y que su corazón anhelaba: el amor y la atención de su hermano mayor, Naruto. Sabía que nunca fue la hermana pequeña ideal para su hermano. Desde que tenía uso de razón, sintió miedo de él. Cuando crecían, ella podía recordar que cada vez que intentaba pedirle que jugara con ella o hablara con él, había un sentimiento de miedo que se apoderaba de su corazón y la hacía detenerse. Solo empeoró a medida que crecía cada vez que veía a su hermano mayor, algo dentro de ella como ser humano gritaba que él era peligroso y que se mantuviera alejado de él a toda costa. Por supuesto, ella era una niña entonces y seguía sus instintos, pero mirando hacia atrás se arrepintió de cada momento. Sin embargo, los últimos 2 años fueron extraños. El miedo primario que tenía por su hermano comenzó a desvanecerse lentamente y en su lugar fue reemplazado por la adoración y el deseo de que su hermano la aceptara y la perdonara por todo lo que había hecho. Ahora lo único que se interponía en su camino de amar a su hermano era él mismo. Pero eso no iba a impedirle conseguir lo que quería, todos sabían que un Uzumaki nunca se rinde hasta conseguir lo que quiere. Después de ver el llamativo cabello carmesí de su madre y la brillante rubia de su padre, Narumi corrió alegremente hacia ellos. La felicidad y la emoción llenaron su corazón, estaba a punto de lanzarse hacia ellos hasta que vio un tono rubio ligeramente más oscuro junto a ellos. Era su hermano, Naruto. Su hermano estaba esperándola. ¿Realmente la estaba esperando? Finalmente la perdonó. Una ligera capa de rosa coloreó sus mejillas mientras cambiaba la trayectoria de su abrazo y en lugar de sus padres, se lanzaba hacia su hermano, Narumi. Narumi chilló feliz y con afecto, mientras se encontraba con su objetivo, envolviendo a su hermano en un abrazo. Narumi, me esperaste. De verdad. Espero que no hayas esperado demasiado. Lo siento si lo hiciste. Realmente lo estoy. Narumi lanzó preguntas sobre cuánto tiempo había esperado su hermano y si lo hizo especialmente por ella. Decir que Naruto se sentía incómodo sería decirlo a la ligera, aunque esperaba ser recibido por su exuberante hermana menor, no estaba preparado para ser abrazado por ella. A menos que fuera contacto de sparring, no le iba bien con el contacto físico con los demás, aún no estaba acostumbrado. Lentamente, logró separar al rubio de sí mismo y recibió un puchero a cambio. Para responder a tu pregunta, Narumi, estoy esperando a que todos terminen. Y no esperé mucho. Naruto respondió con su habitual voz inexpresiva. Aunque eso no disuadió a Narumi por mucho tiempo, después de abrazar y recibir la felicitación de sus padres, regresó directamente con Naruto y abrazó su brazo contra su pecho con una sonrisa color cereza en su rostro. Oh Narumi. Entonces iremos juntos por Mitonee y Menmani. Narumi chirrió con una sonrisa en su rostro, para disgusto de Naruto.
Naruto solo pudo suspirar mientras su hermana se reía mientras lo apretaba con más fuerza. Por otro lado, Minato y Kushina solo podían sonreír ante la escena. Narumi siempre lograba ignorar el aura fría y distante que tenía Naruto y siempre les reconfortaba el corazón al ver a su menor capaz de romper la armadura alrededor del corazón de su hijo. Pronto, vieron el cabello rubio y carmesí de los dos hijos restantes, ambos con sonrisas en sus rostros. Menma se sentía como si estuviera en la cima del mundo. No solo destruyó el examen Genin, sino que estaba seguro de que sería él quien se convertiría en novato del año. Sin embargo, su estado de ánimo mejoró rápidamente cuando vio a su familia esperándolo con una sonrisa en sus rostros. Acelerando el paso, corrió hacia ellos solo para que su estado de ánimo cayera como una roca en el lago. Allí también vio a su hermano. Era bien sabido en el pueblo que a Menma no le agradaba su hermano. La palabra que la mayoría usaría sería detestado o disgustado. Sin embargo, no era así como Menma realmente se sentía. Menma había admirado a su hermano mayor cuando eran pequeños, siempre imitando lo que él haría cuando eran niños. Pero a medida que creció, empezó a sentirse inferior a su hermano por alguna razón. Solo creció a medida que lo hacían. Menma se volvía más vocal y exigente cuando Naruto decía lo que pensaba o daba una sugerencia, para anular la sugerencia de Naruto con la suya propia. Con el tiempo, el sentimiento de inferioridad de Menma se convirtió en aversión que finalmente creó una brecha entre los dos. Durante los últimos 2 años, los sentimientos de inferioridad y odio de Menma comenzaron a desvanecerse, aunque todavía no veía a Naruto como su igual ni lo trataba de manera diferente. Menma había visto sus calificaciones tanto escritas como físicas, y sabía que definitivamente era más fuerte e inteligente que su hermano. Menma no se disculparía con su hermano mayor en el corto plazo, no hasta que Naruto pueda ser su igual. Aunque en una pequeña parte del corazón de Menma, él honestamente quería volver a acercarse a su hermano para poder hacer cosas que solo los hermanos pueden hacer, como hablar sobre qué chica es la más linda, hacer bromas juntos, y sobre todo entrenar juntos. Pero siendo tan orgulloso como era, Menma no lo admitiría pronto. Con el rostro visiblemente amargado, Menma se burló de su hermano. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, perdedor? No deberías seguir rogando a Sensei que te deje pasar. Menma escupió, entrecerrando los ojos. Minato y Kushina eran muy conscientes de la volátil relación de sus hijos, pero no pensaban que fuera tan mala. Pero antes de que pudieran decir algo, el último miembro de su familia habló en defensa de su hermano mayor. Mito estaba feliz, más bien estaba eufórica. Había visto a su hermano mayor pasar su examen y la posibilidad de que estuvieran en el mismo equipo había aumentado. Al igual que Narumi, cuando era joven, Mito tenía un miedo primario a su hermano mayor por alguna extraña razón. Pero como todos los demás, en los últimos 2 años su miedo desapareció y fue reemplazado por la misma adoración y deseo por el amor y afecto de su hermano mayor que tenía Narumi. Aunque a diferencia de su hermana, Mito no se apresuró a entrar como lo hizo Narumi, su filosofía era intentar abrirse camino lentamente de regreso al corazón de su hermano mayor. Pero había momentos en los que ella rompía eso, y este era uno de esos momentos. Menma, ¿no viste que Naruto Niji fue uno de los primeros en ganarse su diadema? Siempre estás sentado al frente, ¿no? Mito dijo que entrecerró los ojos ante el insulto de Menma hacia su hermano mayor. Sin embargo, cuando vio a su hermana menor tan unida a él, los ojos de Mito temblaron tanto de irritación como de celos. Pero antes de que sucediera algo más, Naruto finalmente decidió hablar. Bueno, ahora que terminaron los exámenes los veré a todos más tarde. Logrando liberar una vez más su brazo del agarre de su hermana menor, Naruto comenzó a alejarse, sin preocuparse por la mirada levemente herida en los ojos de su familia y la mirada enojada en los de Menma. Supongo que hacerlo esperar a que todos terminaran era pedir demasiado, Mina-kun. Dijo Kushina con tristeza mirando la forma en retirada de su hijo. Sintiendo un brazo alrededor de su cintura, Minato la acercó y le dio un apretón tranquilizador. Todo estará bien, Kushi-chan. Después de consolar a su esposa, Minato se volvió hacia los hijos que le quedaban. Muy bien niños, ¿por qué no vamos a comer algo especial en honor a que todos ustedes se hayan convertido en genin? Al instante, sus hijos asintieron con entusiasmo, aunque uno expresó sus preocupaciones. Tousan. ¿Qué pasa con Narumi? ¿No deberíamos ir a buscarlo? Narumi hizo la pregunta tanto en su mente como en la de Mito, e incluso en un poquito en la de Menma. Sonriendo ante su consideración hacia su hermano mayor, Minato le dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Sabes que a tu hermano le gusta su espacio, Umi-chan? Algún día podremos cenar juntos. Lo prometo.
Al ver a su hija sentir con tristeza, decidió llevarlos al pueblo para una noche de celebraciones. Cambio de escena, lago desconocido. Al llegar a su destino justo cuando el sol comenzaba a ponerse, Naruto una vez más se encontró en el lago donde él y Ryuei se encontraron, soplando una suave brisa. Sonriendo levemente, recordó los buenos recuerdos que tenía con su hermano mayor. Metiendo la mano en su mochila, sacó un pergamino familiar. Al abrir una pequeña botella de sake y un platillo de un sello que decía graduación, Naruto llenó un platillo y, sonriendo, lo vertió con cuidado en el lago antes de llenarlo una vez más para beberlo él mismo. La botella solo contenía suficiente sake para 2 platillos, y eso fue suficiente para Naruto. Acostado de espaldas con los brazos cruzados detrás de la cabeza, dejó que su mente regresara a los momentos que compartió con su hermano mayor mientras cerraba los ojos. Mientras Naruto escuchaba el suave soplo de la brisa, no notó la silueta de una persona sentada a su lado. Mientras el viento soplaba suavemente sobre su cabello, la silueta lentamente se acercó y le revolvió el cabello suavemente. Al sentir una sensación muy cálida y familiar, Naruto descendió lentamente al mundo del sueño, mientras su mente desaceleraba los ruidos ambientales del viento silenciados hasta la nada, captó una voz en el viento. Naruto se quedó dormido, sin notar las lágrimas que caían por su rostro y la pequeña sonrisa en sus labios. Felicitaciones Otouto.